Bien, continuamos entonces. Ya. Veamos. Tenemos una torre. Una torre. Vamos a colocar valores, no es que sean reales, ¿eh? De una altura de 405 metros. Y desde ella a ver, podemos decir que ya, tenemos una persona acá arriba con un teléfono, ¿sí? En lo alto de la torre, y se le suelta el teléfono, así que el teléfono cae al piso. Cae al piso, ¿sí? Y después de cuánto tiempo de que el teléfono cae al piso, después de cuánto tiempo la persona que está allá arriba escuchará el sonido del teléfono, digamos, cuando cayó al piso y se hizo tierra, se quebró. Ya, o sea, ese sonido de quebrarse, ¿cuánto demora la persona en escucharlo? ¿Mm? Altura de 405 metros. Vamos a usar el G 9,8. ¿Vale? Y para efecto del problema vamos a decir que la velocidad del sonido son 340 metros por segundo. Entonces tenemos una persona que está en lo alto de una torre, la torre tiene una altura de 405 metros, y por un descuido se le suelta el teléfono cae al piso, se quiebra, y la pregunta es, ¿después de cuánto tiempo la persona que está acá arriba de la torre escucha ese sonido del crujido del teléfono? Ya, ¿cómo lo hacemos? ¿O qué es lo primero que habría que hacer? ¿O hay que hacer algo? ¿Hay que hacerlo? ¿Se puede hacer con una sola fórmula? Si es que me escuchan. Sí. ¿Se ve bien o se ve muy claro, muy oscuro? Se ve bien, profe. O sea, al menos en mi computador se ve bien. Ya. Ya. Es que como yo lo veo así de costado, no veo bien. Entonces, Profe, ¿qué hay que determinar? hay que determinar el tiempo en que esta persona escucha el sonido de su teléfono quebrándose. Ya. Bien.
lo voy a ir haciendo yo y ustedes se pueden ir adelantándose, digamos, para que no nos demoremos. Esos son los datos que hay, pues no hay más. Está la altura de la torre, G lo vamos a usar como 9,8 y tenemos la velocidad del sonido. Por algo nos da la velocidad del sonido, ¿cierto? Bueno. Lo vamos a hacer por parte, ¿ya? La parte 1 va a ser que calculemos la caída. Esto es una caída libre porque se resbaló el teléfono. Fue un descuido. Así que el teléfono cayó nomás. Y me están preguntando, como la pregunta en general es saber cuánto se demora esta persona allá arriba en escuchar de vuelta ese sonido del crujido de su teléfono, entonces seguramente lo que debo calcular acá es un tiempo, ya sea al bajar o al subir o qué sé yo, pero es un tiempo. Bien, para calcular un tiempo, acá tendría que ver qué fórmula tiene tiempo y poder llegar a ese valor. Como el teléfono se soltó, la velocidad inicial es 0. Así que de esa expresión, como tengo la altura, podría decir que podría calcular un dato importante que podría ser la velocidad final. ¿Sí? La velocidad final al cuadrado va a ser la velocidad inicial al cuadrado más, porque vamos cayendo a favor de g, 2 veces g por h. Entonces, la velocidad final, esto es 0 porque la velocidad inicial es 0, y para sacarles al cuadrado la dejo en raíz de 2 veces 9,8 por la altura de 405 metros. Y podría calcular la velocidad final con que cae este teléfono al piso. ¿Y eso cuánto nos da? O sea, al final, la raíz de 2 por 9,8 por 405. 29,69. La velocidad final. 29. ¿Cuánto me dijo, perdón? 29,69. 29,69. Ya. Ya podría ser 30 entonces. ¿Sí? Aproximándola, digamos. Que serían, a ver, mejor son 20. 4 por 2 son 8. Y 2 por 2 son 4. Y 8 por 8 es 64. No era un poquito más, no sé, a ver. O yo estoy mal. Sí, sí, sí. Ah, sí, profe, había apretado mal la calculadora. Me da 89,09. Me había faltado un número. Claro, algo así, ¿cierto? 89, 0,09. ya, coma 89. 1, ya. Ocho. Ya, dejémoslo en 89,1. Bien, bien. O 89 no, ¿cierto? Sí, ya. Perfecto, el problema no va a cambiar mucho. Sí, más o menos ahí, ¿cierto? Ya, esta es la velocidad final. Bien. Cae bastante rápido, digamos. Entonces, lo más probable es que se haya hecho, se haya quebrado el teléfono. Bien. Entonces, ese sonido de cuando se quebró, esta persona tiene que escucharlo allá arriba. Pero el sonido avanza a cierta velocidad. Por lo tanto, lo que me interesa a mí ahora sería, con esto 89,1 de velocidad final,
lo que yo quisiera ahora es saber el tiempo porque lo que quiero es saber el tiempo que demora en caer, porque así tal vez pueda hacer una relación con el tiempo que se demora esta persona en escuchar. Entonces, de la fórmula de altura o de distancia, ¿sí? Podría calcular el tiempo. Altura, velocidad inicial más velocidad final, medios, partido por 2 por el tiempo. Entonces yo sé que la altura de la torre es 405 metros, la velocidad inicial es 0, la velocidad final 89,1 partido por 2 y el tiempo es la incógnita. Perfecto. Y aquí el tiempito, bueno, ¿cuánto nos daría? 9 segundos, 9, sí. O sea, 9,09. ya, ya aproximémoslo. Vamos a dejarlo como ya aproximamos este. 9,1 segundos. Perfecto. Ya, demoró 9,1 segundos en llegar al piso. Esa sería nuestra primera parte. Ya analizamos el movimiento de caída libre. Ahora lo que podríamos hacer es, o lo que debiésemos hacer, como la idea es que eh, el celular llega al piso, aquí, se quiebra, y ese sonido de al quebrarse vuelve hacia arriba, ¿ya? A la persona, y la persona recién escucha entonces ya pasaron 9,1 segundos en este, que se demoró digamos, en llegar el celular al piso. ¿Cómo puedo hacer ahora? Vamos a decir, no sé, parte 2, ¿ya? Ahora la parte 2 es la parte en que yo digo, bueno, la velocidad del sonido son 340 metros por segundo. Eso significa que recorre 340 metros en un segundo, ¿sí? En un segundo. Pero ¿cuál es la altura de la torre? 405 metros, ¿vale? Entonces, lo que pudiésemos hacer es una relación de, si hacemos una relación entre las distancias, o sea, si el sonido tiene una velocidad de 340 metros por cada segundo, entonces el sonido se va a demorar en recorrer esta altura de la torre, digamos, un poquito más de un segundo, ¿cierto? Porque si en un segundo recorre 340 metros y la torre mide 405 metros, entonces, si lo quisiésemos hacer rapidito, podríamos decir que el tiempo es una relación entre la altura de la torre y la distancia que recorre el sonido por cada segundo, ¿sí? ¿Y eso cuánto nos daría? 1,19. 1,19, ¿cierto? O sea, el tiempo que se demora el sonido, porque viaja rápido, 340 metros por cada segundo, o sea, 3 cuadras y media en un segundo. Y esta torre tenía 4 cuadras, o sea, 400 metros. Así que está bastante cercano el valor, 1,19 segundos. Entonces, la persona, ¿después de cuánto tiempo va a escuchar el sonido? Después de que se le soltó el teléfono. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que escucha el sonido del teléfono quebrándose? 10,29 segundos. Muy bien. ¿Mm? El tiempo final, el tiempo que pasa entre que cayó el teléfono más el tiempo, digamos, que se demora en volver el sonido hacia la persona, es el tiempo final o total
en que la persona va a escuchar. Y me dijo cuánto era, 10,3 parece. 10,3 segundos. Bien, perfecto. Bien, pues. Perdón. A ver, a ver. Ya no hemos hecho con un lanzamiento hacia arriba con velocidad inicial, ¿o sí? Sí. A ver, un objeto, vamos a lanzar un objeto hacia arriba, un objeto lanzado hacia arriba verticalmente con una rapidez inicial de 40 metros por segundo. Pregunta, ¿en cuánto tiempo alcanza la altura máxima? ¿Y cuál es el valor de la altura máxima? ¿Con gravedad 10 o 9,8? A ver, ya hagámoslo con 9,8. Ya, sáquenlo ustedes un ratito, por favor. Entonces, se lanza con velocidad inicial 40 metros por segundo, G 9,8. Entonces, ¿en cuánto tiempo alcanza la altura máxima y cuál es el valor de la altura máxima? ¿Cuánto dio el tiempo y la altura?
El tiempo a mí me dio 4,1 Perfecto. y la altura 81,6. Muy bien. Javiera, Sí, ya. ¿Alguien más? ¿Le dio igual? sí, profe, a mí también me dio igual. Ya, muy bien. Nayadet, ¿alguien más? A mí igual me dio lo mismo. María Trinidad. Ya, perfecto. ¿Alguien que no lo pudo hacer? Se parecen a los que ya hemos hecho. Bueno. Ya, bueno. Entonces, el tiempo, ¿cuánto dio? 4,1 dijo, parece. ¿Sí? Y la altura máxima, 86, ¿me dijo? 81,6. Bueno, ya, ahí está. Bien. Eh, ahora, ya es que eso era por mientras escribía este de acá. Mire, una pelota y una manzana se encuentran en la misma vertical. ¿Ya? O sea, una está debajo de la otra, pero en la misma vertical. Separados por 60 metros. Aquí hay una altura, voy a colocarlo ahí, de 60 metros. Entre la manzana y la pelota, ¿sí? La pelota está en A y la manzana en B. Desde A, desde A, o sea, acá arribita, se suelta la pelota, ¿vale? Y 2 segundos después de que se suelta la pelota, se lanza la manzana desde B, con velocidad inicial 20 metros por segundo. Pregunta, ¿en qué punto chocan? ¿O qué altura se, se encuentran ambas? Van a chocar porque están en la misma vertical. ¿En qué punto chocarán? Ya vayan pensando un poquito ahí, por mientras. Al- Aquí, por ejemplo, en este análisis, tendríamos que hacer un análisis para la pelota y para la manzana, ¿cierto? Y luego que hagamos esos dos análisis, podríamos hacer relacionarlos. Si partimos por la pelota, ¿sí? El análisis de la pelota, perdón, sabemos a qué altura está la pelota, ¿sí? Sabemos a la altura que está esta pelota allá arriba, en A. ¿Qué más sabemos? Sabemos que se deja caer, se suelta. Entonces, tiene velocidad inicial 0, ¿vale? La aceleración, bueno, G, vamos a usar G igual 10. Ahí. ¿Mm?
y no sabemos en qué tiempo llegará al piso. Pero ese tiempo es irrelevante porque, o bueno, sí podríamos usarlo, ¿eh? Porque bueno, no va a llegar al piso, van a chocar, pero en algún punto van a chocar. Respecto a la manzana, podríamos decir que tiene velocidad inicial, sí, tiene velocidad inicial, parte en contra de G, ¿sí? En contra de G, ¿qué más? Y que el tiempo, no sabemos el tiempo en que va a llegar y se va a topar con la pelota, ¿ya? Pero sí sé que ese tiempo, como dice que 2 segundos después, entonces la manzana tiene un tiempo en que va a chocar con la pelota, que va a ser desfasado en 2 segundos respecto a la pelota. Así que el tiempo, si la pelota va a llegar a ese punto en que van a chocar en T, en tiempo T, la manzana va a llegar en T-2. O sea, ese mismo T de la pelota, pero -2. ¿Vale? Bien. Vayan pensando un poquito, voy a escribir otro. No sé si se ve ahí, pero no parece que no. Más abajito. No, profe, sí, todo bien ahí. Ah, ya. Gracias. Ya. Bueno, vamos a hacer este del avión. A ver, un avión sube a 10 metros por segundo, a una velocidad de 10 metros por segundo, sube una vertical, ¿ya? Sube, o sea, el avión va en ascenso vertical, ¿sí? Y cuando llega a 400 metros de altura, deja caer un objeto. Entonces, la pregunta es, calcula el tiempo que el objeto tardará en llegar al suelo. El tiempo en que el objeto tardará en llegar al suelo. Bueno, si el avión va subiendo y suelta un objeto, ese objeto, por inercia, va a tomar la misma velocidad del avión. Así que el proceso bueno, una vez que ya el objeto alcance su altura máxima, va a caer. Y ese proceso de caer no es tan dificultoso, pero hay un análisis que hay que hacer acá porque acá abajito no sé si se ve, pero el avión llega a 400 metros, parte del piso, ¿no es cierto? Llega a 400 metros, suelta el objeto, pero el objeto seguramente va a seguir una trayectoria antes de alcanzar la altura máxima.
resulta que la altura máxima va a estar un poquito más arriba de 400 metros debido a que no se deja caer, sino que se lanza, o bueno, se sueltan objetos, sí, perdón, se deja caer un objeto, pero este va por inercia asume la misma rapidez del avión. Y luego que alcanza la altura máxima, vuelve a pasar por los 400 metros y sigue cayendo hasta el piso. Así que ahí hay un buen análisis porque puede ser un tramo desde A hasta, puede ser un tramo de, no sé, desde el piso. Pero lo más importante está acá a los 400 metros, porque ahí se suelta el objeto. Entonces podríamos ir desde A hasta B, desde B hasta C y de C hasta D, que sería el piso. ¿Mm? En el fondo sería un lanzamiento de este tipo. Alcanza una altura máxima y luego empieza a caer, pasa de nuevo por el punto donde se soltó por primera vez y sigue cayendo, en este caso, hasta el piso. Bien, veamos este de acá de la pelota. Entonces, ¿en qué punto chocan? Bien, lo pudieron hacer o algo. Veamos respecto a la pelota. La pelotita, entonces, dijimos que se suelta, se deja caer, así que velocidad inicial es 0. Así que si yo quisiera calcular la altura de la pelota, que bueno, sé a qué altura está, ¿cierto? Pero yo quisiera hacer una relación. Aquí lo único que es común para ambos es la altura. Así que vamos a hacer una relación entre las alturas. ¿Mm? La altura de la pelota va a ser velocidad inicial por el tiempo. En este caso va cayendo, así que más 1/2 de g por t al cuadrado. ¿Ya? Esto es 0. Así que nos queda 1/2 de gt cuadrado. ¿Ya? Y sería 1/2 de 10. Y el tiempo en que chocan no sé. Lo único que sé es que la altura son 60 metros. Y es común para ambos, así que tampoco me sirve mucho colocar 60 metros porque todavía no. No tiene mucho sentido. Así que esto me queda como 1/2 de 10 nomás, pues eso sería 5, ¿cierto? La altura de la pelota son 5t cuadrado. Ahí tenemos un análisis partiendo, digamos, por la pelota. La manzana. La manzana está en B, está abajo, acá. Entonces hay que lanzarla con velocidad inicial. ¿Cuánto va a demorar en chocar? No en recorrer los 60 metros, porque no quiero que llegue arriba. O sea, no va a llegar porque va a chocar con la pelota. Si la pelota demora t, la manzana, el tiempo de la manzana no va a poder ser t porque sale 2 segundos después. Así que hay que colocarle tm, tiempo de la manzana. ¿Sí? El tiempo de la manzana va a ser el mismo tiempo de la pelota. Bueno, coloquémosle este p para que no. El mismo tiempo de la pelota menos 2 segundos. ¿Cierto? Así que, por lo tanto, la altura que alcanza la manzana, que sería velocidad inicial por el tiempo, ahora, como va subiendo la manzana, menos 1/2 de g por t al cuadrado, pero ¿qué t? El t de la manzana, ¿cierto? El tiempo de la manzana. Entonces, la altura de la manzana va a ser la velocidad inicial con que partió, que esta sí tenía velocidad inicial, que son 20, por el tiempo de la manzana. Bueno, el tiempo de la manzana, tm, ¿cierto? Pero el tiempo de la manzana, este tiempo de la manzana y este tiempo de la manzana, es este tiempo. Y ahí, como quiero relacionarlos para saber dónde chocan,
Entonces el tiempo de la manzana va a ser TP menos 2, ¿cierto? Menos un medio de G por TP menos 2 al cuadrado. Yo creo que ahí ya no se ve. Ahí sí. Entonces, lo único que hice fue hacer una relación entre los tiempos partiendo por las alturas, porque yo sé que la altura, o sea, lo que tienen que recorrer, o la altura que los separa a los cuerpos es la misma, pero los tiempos son distintos, porque una empieza a caer primero que la que empieza a subir. Bien. Entonces, la altura de la manzana, voy a hacerlo con rojito acá, la altura de la manzana va a ser 20 por TP menos 2, y eso nos da 20 el tiempo P, menos 20 por 2 son 40, menos un medio de 10, que es 5, ¿cierto? Menos 5. Y este TP menos 2 al cuadrado, que sería TP cuadrado, menos el doble de 2TP, 4TP, ¿cierto? 4TP más 4. Ahí, ¿o no? Ya, sí. Así que eso de ahí, bueno, ¿pueden reducirlo ustedes? Sería 20 TP, aquí son 5, bueno, voy a tener que hacerlo. 20 TP menos... Son 40 TP menos 5 TP cuadrado menos 60. Creo. Ya, de nuevo, de nuevo. 40 TP menos 5 TP cuadrado menos 60. Menos 60. Perfecto, pues. Perfecto. Ordenémosla. HM. La altura de la manzana sería menos 5 TP cuadrado más 40 TP menos 60. Ahí sí. ¿Sí o no? Sí, pues. Eso. Perfecto. Ya. Y voy a borrar esto de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, miren, fíjese que tenemos la altura de la manzana que nos dio eso de ahí. Y no voy a hacer nada todavía porque estaba mirando, mire, ahí tenemos un 5TP cuadrado y acá hay un 5TP cuadrado positivo. Así que, como las alturas que las separa es la misma, entonces la altura que va a recorrer la manzana y la altura que va a recorrer la pelota para chocarse, en diferencia, digamos, ambas, si yo sumo ambas, o sea, cuando lance la manzana, ya va a venir cayendo la pelota, van a chocar, ¿cierto? Pero ambas, las dos, van a recorrer una altura que sumadas tiene que dar 60. Así que la altura de la pelota más la altura de la manzana tiene que ser 60 metros, ¿cierto? Bueno, 60, digamos. Claro que sí. Así que podemos escribir la altura de la pelota, que son 5TP cuadrado, más la altura de la manzana, que son menos 5TP cuadrado, más 40TP, menos 60 igual a 60, ¿cierto? Si no me equivoco. Bueno, y aquí, voy a borrar esto de aquí, y ahí ya se hace un poquito más simple, ¿no? Se van los 5TP, o sea, se van los cuadráticos, que es lo más complicado, ¿no?
Y nos queda este 60, pues vamos a despejar TP, el tiempo de la pelota, que va a ser 60 más 60 partido en 40. El TP da 3. TP, claro, 120, 3 por 4, 12, 3 segundos. O sea que la pelota demora 3 segundos. Así que por lo tanto, ¿a qué altura? La altura de la pelota va a ser 5 TP 45 cuadrado. total. Claro, 3 al cuadrado, ¿no? Sí. 45 metros. A 45 metros. O bueno, si queremos hacerlo desde el punto de vista de la manzana, tendrían que ser como son 60, ¿cierto? Le resto lo que cayó la manzana y eso me da 15. O sea que, bueno, aquí faltó especificar el punto de vista de quién, pero si lo tomo el punto de vista de la pelota, a 45 metros desde que la pelota va a recorrer 45 metros y va a chocar con la manzana. Si lo veo desde el punto de vista de la manzana va a recorrer 15 metros y ya va a chocar con la pelota. Eso era. Ya, bueno. Excelente. El del avioncito lo hacen ustedes, ¿ya? Quiero pasar al otro. Voy a borrar esto mismo de la pelota, ¿ya? Bueno, el del avión está ahí, pues. Si da lo mismo que lo borro, no, ¿cierto? Si todo queda grabado. Así que voy a borrar todo en realidad. Voy a partir por acá primero. Bien, perfecto. Por acá tenía una hojita. Ya, coloqué, bueno, se ve, ¿no? Movimiento parabólico. Movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un movimiento de caída libre. ¿Vale? Es un movimiento de caída libre. ¿Por qué? Porque, bueno, también se llama lanzamiento proyectil, ¿sí? ¿Por qué es un movimiento de caída libre? Porque la partícula, el cuerpo o el proyectil se mueve bajo la influencia de G, la influencia de la gravedad, ¿sí? Obviamente que despreciamos, en este caso vamos a despreciar tantas cosas, porque no solamente el roce digamos, del aire, ¿sí? En un lanzamiento proyectil, bueno, si es un lanzamiento proyectil en la Tierra, ¿ya? El movimiento parabólico tiene esa forma, ¿cierto? Una parábola, más o menos ahí, ¿ya? Sí, como dije, ya vamos a despreciar la influencia del aire, pero también vamos a apreciar la rotación, por ejemplo, de la Tierra, la curvatura de la Tierra, ¿ya? Que también debiésemos tomarlo en cuenta para que sean más exactos. Sobre todo esos datos se toman en cuenta cuando hay lanzamientos de cohetes, satélite o cualquier cosa que vaya a hacer órbita, o algún proyectil que tenga que viajar distancias bastante largas, bastante, digamos. Entonces, nuestro análisis va a ser un poco más simple. Tenemos qué sé yo, aquí vamos a tener un proyectil
su trayectoria es parabólica, ¿ya? Y tiene una velocidad, ¿ya? Y esa flecha que dibujé ahí es una flecha que indica el vector velocidad, ¿vale? Como aquí hay un vector velocidad, ¿sí? Hay fórmulas vectoriales y hay fórmulas escalares, ¿vale? Obviamente vamos a continuar con el mismo análisis escalar, pero de todas formas, el análisis a veces hay que hacerlo vectorial, pero vectorial desde el punto de vista de que entender que este movimiento es un movimiento compuesto. Es un movimiento compuesto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el cuerpo se mueve de forma parabólica, pero igual recorre una distancia. Desde un punto A a un punto B. Entonces recorre una distancia de manera lineal. El proyectil se desplaza. Lo hizo parabólicamente, pero se desplazó igual. Y ese movimiento, esa distancia que recorre horizontalmente, ¿sí? O linealmente, tiene una velocidad o tiene una forma de moverse que es una forma rectilínea uniforme, ¿ya? El movimiento que hace linealmente es rectilíneo y uniforme. Por tanto, tiene velocidad constante en todo el trayecto, ¿ya? Por otro lado, hace un movimiento vertical. ¿Por qué? Porque alcanza una cierta altura, se lanza, ¿cierto? Es decir, el lanzamiento de este proyectil es lo mismo que yo tome el proyectil, lo lance, alcance una altura y luego vuelva a caer, suponiendo que cae al mismo nivel o en un lugar, digamos, que está aproximadamente al mismo nivel, ¿ya? Entonces alcanza una altura máxima, tiene velocidad de salida, lanzamiento hacia arriba, tiene velocidad inicial y llega al final con velocidad cero porque cae, ¿cierto? O sea, perdón, altura cero, cae, ¿cierto? Alcanza su velocidad, altura máxima acá en este punto, donde su velocidad es cero, y luego velocidad, digamos, final, y ya después empieza a caer, ¿no? Entonces, hace lo mismo que veníamos viendo ya del lanzamiento hacia arriba, y después hace una caída libre. Entonces, en el fondo son dos movimientos en uno, digamos, en un mismo problema, ¿no? Por tanto, la velocidad que yo dibujé ahí como un vector velocidad se descompone en sus componentes, ahí no sé, se ve o no, ¿sí? En sus componentes, digamos, si esta es la vector velocidad, sería la velocidad en X y esta sería la velocidad en Y, ¿ya? Bueno, perdón, ahí vamos a hablar de eso. Esta es la velocidad inicial, ¿cierto? Porque con la que parte. Entonces, podemos descomponer la velocidad, ¿vale? Entonces, horizontalmente, el cuerpo se desplaza desde un punto A a un punto B con movimiento rectilíneo uniforme de velocidad constante. Esa es una particularidad de este movimiento, ¿ya? Su velocidad es constante, horizontalmente. Siempre es constante en todo el movimiento, horizontalmente. O sea, la velocidad que yo pueda calcular aquí horizontalmente en la componente X del vector, siempre va a ser la misma en todo el movimiento. Si lo analizo verticalmente, entonces, como yo decía, es un movimiento de
lanzamiento hacia arriba, altura máxima y caída nuevamente, ¿sí? Que entonces es un movimiento vertical de caída libre, ¿sí? Tiene velocidad inicial, de salida, ¿cierto? Que es igual, bueno, que vamos a, en este caso, velocidad final de la caída, digamos, cuando el cuerpo cae, ¿no? Y ya sea que perdón, el cuerpo se mueva, digamos, con a ver aquí, vamos a dibujarlo ahí. Uy, ya sea como el cuerpo se lance, no sé si se lanza ahí. Ya dijimos que tenemos una componente vertical, otra horizontal, y respecto de la velocidad, del vector velocidad, se hace un ángulo con respecto al eje X, y ese ángulo a mí me permite hacer un análisis respecto de las mismas componentes, ¿cierto? La componente de la velocidad inicial en y, la componente de la velocidad inicial en x, este es el vector velocidad, y este es el ángulo que hace la relación entre ellos, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que la velocidad inicial en x, ¿sí? Si ustedes se fijan, está adyacente al ángulo, así que va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo. De la componente en x, la velocidad inicial de la componente en x del vector velocidad, va a ser la velocidad inicial de la partícula por el coseno del ángulo que forma el vector con la horizontal. Y la velocidad inicial en y, como en y es el cateto opuesto, ¿cierto? Va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Mm? Eso es un primer análisis que podemos hacer acá. ¿Vale? Lo otro que dijimos que como horizontalmente el movimiento es rectilíneo y uniforme, entonces la distancia recorrida horizontal, ¿cierto? La distancia que recorre horizontalmente, bueno, vamos a dejarle en D nomás porque lo otro vamos a llamarlo altura, así que la distancia que recorre acá va a ser velocidad por tiempo, ¿cierto? Pero la velocidad, recuerde que la velocidad de este movimiento tiene un vector velocidad, así que tendríamos que usar la componente horizontal, que sería la velocidad en x por el tiempo. ¿Vale? Si queremos hacerlo horizontalmente, o sea, si queremos calcular la distancia recorrida, ya sea desde cuando salió hasta donde cayó, o puede ser de donde salió hasta el punto de altura máxima, ¿cierto? También puede ser ahí. Y bueno, y en general, después ya si hacemos un análisis del movimiento, esta parte horizontal, ¿ya? Estas son las fórmulas generales de la velocidad, y esto ya tiene que ver con el vector velocidad. Esta fórmula es del movimiento horizontal. Y si queremos entonces ver las fórmulas del movimiento vertical, acuérdense que esto se divide en dos movimientos, entonces usaríamos las mismas fórmulas del movimiento vertical. O sea que la velocidad final en I, ¿cierto? Vertical, va a ser la velocidad inicial en I, o sea, esta de aquí, ¿cierto? Más más menos, ¿cierto? G por T, ahí tenemos una. La altura a la que puede llegar va a ser la velocidad inicial en I, ¿cierto? Ahí, perdón. Profe, una consulta. La primera fórmula que puso
respecto a las verticales, ¿esta no era al cuadrado o era otra la que era al cuadrado? Es la otra. Esa Ah, es ya. dos veces G por H. Ah, sí, tiene razón, disculpe. Sí. La altura, la velocidad inicial en I, ¿cierto? Por el tiempo más menos, ¿sí? Un medio de G por T al cuadrado. Ahí tenemos la otra. Esta es solo la parte vertical. ¿Mm? Espera, ¿qué está haciendo? La altura, que puede, no sé si todavía se ve ahí, pero la altura va a ser lo mismo, velocidad inicial en I más velocidad final en I partido por 2 por el tiempo. Ya, se fijan que es la misma, la que preguntaba Nayadet. La voy a escribir aquí. Velocidad final al cuadrado en I va a ser velocidad inicial al cuadrado en I más menos 2G por H. Ya, entonces, este es el análisis horizontal y vertical. Bueno, vertical hay hartas expresiones que nos pueden servir. Horizontal, como el movimiento rectilíneo uniforme nomás. Entonces, es todo bien más simple. Ahora, de todas formas, en el movimiento parabólico hay unas fórmulas, bueno, se le dicen fórmulas especiales, pero son las, voy a correr, ahí se ve, sí, las expresiones paramétricas o expresiones de cálculo del movimiento parabólico, y que, bueno, en realidad sacan más de apuro porque son más directas. La altura máxima va a ser la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo, θ, que forma la velocidad con la horizontal, el vector de velocidad con la horizontal, partido por 2G. ¿No? Esa es la altura máxima. Hay otra que es del tiempo de vuelo. El tiempo en que se mantiene el cuerpo en el aire, o el proyectil desde que sale hasta que cae, es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo partido por G. ¿Ya? La distancia que recorre horizontalmente el cuerpo, la distancia que recorre, pero horizontalmente, no la altura, sino que la distancia desde el punto A al punto B, no importando, digamos, la curva que hace arriba, va a ser 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo, por el coseno del mismo ángulo partido por G. Y también la tangente del ángulo, si es que queremos calcular el ángulo, es 4 veces la altura máxima partido por la distancia horizontal, que es esta que está acá arriba. Esta horizontal también se puede calcular como, pucha, aquí la hice muy, no me alcanza. Profe, disculpe, en la de la... Ah, no, era eso. Justo le iba a preguntar qué seguía después del Sí, seno del ángulo. perdón. Sí, se me estaba olvidando. Es que pasa que esta horizontal, bueno, es 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo, por el coseno del ángulo, partido por G. Pero si quisiésemos hacer alguna identidad trigonométrica, esta nos podría quedar seno de 2 tetas, ¿cierto? Porque es seno por coseno. ¿Dónde la escribo?
Vamos a borrarla. Ahí, y la voy a volver a escribir. Voy a abreviar. La distancia horizontal va a ser 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo, por el coseno del ángulo, partido en g. Y también podríamos decir que velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo partido por g. O sea, puedo usar cualquiera, según los datos. Esas son más, bueno, las ecuaciones paramétricas y que después ya estas ya se pueden derivar, ¿entiendes? O las pueden integrar. Estas son más de uso común, ¿no? De todas formas, en ambos casos, las dos salvan, digamos, en cualquiera de los casos. Bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar acá. Entonces, vamos a decir que vamos a tener aquí un plano, ¿sí? Tenemos, no sé si se ve, ¿sí? Tenemos una esfera ahí que es lanzada con movimiento parabólico, ¿sí? Vamos a hacer su vector velocidad. Ahí está el vector velocidad. Esta forma un ángulo el lanzamiento forma un ángulo de 30 con la horizontal. Se lanza con velocidad inicial. 100 metros por segundo. Y veamos. Vamos a hacer un análisis de punto de vista escalar, ¿ya? No con estas expresiones paramétricas, porque, claro, son más rápidas, pero la idea es hacer el análisis. Ya, entonces se lanza, bueno, en realidad se lanza aquí, cae acá. Vamos a hacer g igual 10. ¿Sí? Y la pregunta es, bueno, hace un movimiento parabólico de caída libre, ¿cierto? Un movimiento parabólico de caída libre. ¿Ya? Así que la pregunta es, ¿cuál fue el tiempo de vuelo? ¿Cuál fue el tiempo en que esta pelotita se mantuvo en el aire? ¿Sí? ¿Y qué distancia recorrió? ¿Vale? Ya. Bien, pues lo primero es, ya entendemos que tenemos la pelotita, ahí está el vector velocidad, y con la horizontal hace un ángulo de ¿cuánto? De 30 grados. Esa horizontal va a ser la componente de la velocidad inicial en x, ¿cierto? Porque la velocidad ya la tenemos, que es tiene un módulo de 100 metros por segundo, ¿vale? Y la componente en y va a ser v sub 0i, ¿cierto? Ahí tenemos la descomposición vectorial.
Seguramente alcanza una altura máxima, ¿vale? Así que ¿qué más podremos hacer ahí? Podemos calcular la velocidad inicial en y la velocidad inicial en x, ¿ya? Porque como me piden dos cositas, que el tiempo de vuelo tiene que ver con el tiempo que pasa el cuerpo en el aire, o sea, esta parte vertical, es decir, se lanza y luego cae, ¿cierto? Entonces verticalmente es un lanzamiento hacia arriba, se lanza y luego cae en caída libre. Y horizontalmente es la distancia, así que necesito ambas velocidades. La velocidad inicial en el eje Y va a ser la velocidad, el módulo del vector velocidad, que son 100, por, si es en Y, el seno del ángulo, el seno de 30. ¿Cierto? Y las otras son lo mismo, pero por el coseno de 30. Ya. Y ahí, ¿cuánto nos da? En la primera 50. 50, perfecto. 50 metros por segundo y la otra dará 50 por algo. Por raíz de 3. Ya, 50 raíz de 3. Ahí vemos cuánto será. Muy bien. Ahí tenemos lo primero. ¿Qué más? Verticalmente. ¿Qué podemos decir verticalmente? Que la pelotita se lanzó, llegó a su altura máxima y cayó. ¿Cierto? Eso es vertical. ¿Tiene velocidad inicial? Sí. 100 en I, ¿cierto? 100 metros por... perdón. La velocidad inicial en I, ya la calculé. Velocidad inicial en I es... ¿Cuánto era? 50. 50 metros por segundo. ¿Vale? Y la velocidad final en I es 0 porque alcanzó la altura máxima. Así que puedo saber el tiempo por lo menos hasta aquí, hasta la altura máxima, ¿cierto? Porque la velocidad final en I va a ser la velocidad inicial en I, más menos, como va subiendo, ¿cierto? Sería menos G, menos G por T, ¿cierto? La velocidad final es 0, la velocidad inicial es 50, G es 10 y puedo calcular el tiempo, por lo menos que se demore en llegar hasta la mitad, hasta la altura máxima. Ahí. ¿Y eso cuánto da? Esto da 50 partido en 10, son 5. ¿Sí o no? 5 segundos hasta esta parte. Ahí, son 5 segundos. Pregunta, ¿cuánto se va a demorar entonces en caer? Lo tengo que calcular. 5 segundos también, ¿o no? 5 segundos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque alcanzó su altura máxima. Ya no hay velocidad. Entonces empieza a hacer una caída libre. Según el análisis vertical. ¿Vale? Así que, ¿cuál es el tiempo de vuelo? ¿Cuál es el tiempo en que se mantuvo, digamos, en el aire? 10 segundos. 10 segundos, ¿cierto? 10 segundos. ¿Ya se fijan? No es necesario porque ya sabemos ya las condiciones del movimiento. ¿Y qué distancia recorrió?
Bueno, la distancia recorrida es horizontal, ¿cierto? Y la distancia horizontal es la velocidad inicial en X por el tiempo. Y el tiempo es el tiempo que estuvo volando. ¿Mm? Así que la distancia horizontal va a ser la velocidad inicial en X, que dio 50 raíz de 3, por el tiempo que son 10 segundos que se mantuvo moviéndose este cuerpo. Y eso da 500, 600, 700, 800. 866 metros. Excelente. ¿Está bien o no? ¿Sí? Bueno, de ahí les voy a subir la guía del ejercicio para que vayan haciendo. Pero son todos parecidos. Ahora, con las fórmulas paramétricas es como más rápido, ¿ya? Pero traten siempre de hacer el análisis primero y después usan las otras que son más directas. ¿Mm? Voy a borrar esto, ¿ya? Y vamos a comentar la última parte, que es este movimiento circular uniforme. ¿Ya? Bien. Obviamente, como el nombre lo dice, el movimiento circular es un movimiento que se realiza o que realiza un objeto, ¿ya? Que realiza un objeto describiendo una trayectoria circular, ¿vale? Se llama circular y uniforme, ¿vale? Describe una trayectoria circular. Este tiene una rapidez constante, ¿vale? Tiene una rapidez que es constante. Y esta rapidez tiene un nombre. Se llama rapidez tangencial, ¿vale? Rapidez tangencial. La rapidez tangencial la vamos a llamar V solamente, ¿vale? La rapidez tangencial. ¿Qué es lo que indica V? Indica básicamente, a ver, si dibujamos una circunferencia, que es el movimiento circular, ¿ya? De radio R, ¿vale? V indica la longitud de arco que el objeto recorre por cada unidad de tiempo. Una longitud de arco que el objeto va a recorrer, ¿la anoto mejor? V describe la longitud de arco que el objeto recorre. No, ahí no, aquí mejor. Por unidad de tiempo. Ya. Entonces, longitud de arco tenemos ahí, por ejemplo, ahí. Por cada unidad de tiempo va a describir una longitud L, una L, ¿la? En un tiempo siempre el mismo, en un tiempo T. ¿Ya?
Eso describe la rapidez tangencial. Bueno, generalmente se le dice tangencial porque, oh, qué chueco eso, pero es tangente al movimiento, ¿vale? O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero acá? Por ejemplo, si la rapidez tangencial es de 20 metros por segundo, ¿ya? Entonces, por cada segundo, la partícula recorre un arco de 20 metros. ¿Ya? O sea, aquí, en un segundo, recorre 20 metros de arco. Acá, en un segundo, recorre otros 20 metros de arco. ¿Mm? Y como es constante, siempre va a recorrer la misma distancia en el arco en la misma cantidad de tiempo. 20 metros en un segundo, 20 metros en un segundo, 20 metros, si es que su rapidez tangencial fuese de 20 metros por segundo. ¿Vale? Y de aquí, de este concepto de tangencial, aparece lo que se llama la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial es un vector. Así que lo vamos a determinar como v. Ay, como v mayúscula, ¿ya? Esta va a ser la velocidad tangencial, que no es lo mismo que la rapidez tangencial. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la velocidad y la rapidez tangencial? Básicamente en que la velocidad tangencial tiene módulo y dirección, ¿cierto? La velocidad tangencial tiene módulo y dirección. ¿Mm? Mientras que la rapidez solamente es un valor escalar. Ahora, de todas formas, hay que decir algo importante. El módulo de la velocidad tangencial es igual a la rapidez tangencial. ¿Ya? O sea, que si a mí me dicen que la rapidez tangencial es de 20 metros por segundo, igual que el ejercicio acá, o sea, el ejemplo, entonces el módulo de la velocidad tangencial es de 20 metros por segundo. O sea, es el mismo. ¿Ya? La diferencia es que, a pesar de que la velocidad tangencial sea igual a la rapidez tangencial en respecto del valor del módulo, esta velocidad tiene dirección, puede tener distinta dirección. Y eso la hace distinta. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si acá tenemos un movimiento circular, ¿sí? De radio r, entonces la velocidad tangencial va a tener un módulo que es este vector velocidad, ¿ya? Que siempre hace 90 grados con el radio, siempre, ¿ya? Y bueno, este vector es tangente al movimiento circunferencial, ¿vale? Y el tamaño del módulo, o sea, el tamaño del vector, el módulo, el tamaño del vector, la longitud, ¿ah? Esa no cambia porque la rapidez es constante, ¿ya? Entonces yo puedo dibujar aquí, no sé, este va para allá, este tendría que ir para allá. El mismo vector, ¿vale? Para allá, el mismo vector, ¿ya? Y todos tengo que dibujarlos con la misma longitud porque tienen misma rapidez, mismo módulo, perdón, ¿sí? Que igual a la rapidez tangencial, a eso me refiero. El módulo del vector no va a cambiar, ¿ya? O sea, me refiero
el tamaño del vector no cambia. ¿Vale? Pero ahora pregunta, todos estos vectores, este vector de aquí, este vector de aquí, ¿todos apuntan a la misma dirección? ¿Todos los vectores apuntan a la misma dirección? Tengo un movimiento circunferencial ahí y dibujo un vector aquí, velocidad, con el mismo módulo que este de aquí y con el mismo módulo que este de aquí. ¿Todos apuntan a la misma dirección? Mire, este está apuntando en esta dirección, este está apuntando en esa, este está apuntando en esa. ¿Apuntan a la misma? No, profe. No, ¿cierto? Vamos a colocarle ahí. Todos tienen distinta dirección. Aunque tienen igual módulo, tienen distinta dirección. Y como tienen distinta dirección, no son los mismos, ¿cierto? Es decir, este vector puede tener el mismo módulo que este, y este el mismo módulo que este, pero como están apuntando a distintos lugares, no son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el vector velocidad cambia. Y si cambia, ¿qué es lo que aparece? Si la velocidad cambia, ¿qué aparece? Aceleración. La aceleración, pues muy bien. Como el vector velocidad cambia, aparece una aceleración. ¿Se ve? Sí. Y esta aceleración en el movimiento circular uniforme, la aceleración se llama, ¿cómo se llama? Aceleración centrípeta. Ay, ¿qué es eso? Un huevo. Este quedó peor, pero bueno. Se llama centrípeta. ¿Por qué? Porque la aceleración respecto de... Ahí está el vector velocidad. ¿Sí? Aquí tenemos el radio. La aceleración centrípeta apunta al centro. ¿Vale? Pues se llama centrípeta, el nombre lo dice. ¿Mm? Vamos a ponerlo ahí en todo caso. Apunta al centro del movimiento. Centrípeta. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? ¿Se ve ahí o no? En el movimiento circular uniforme, la trayectoria es circular. ¿Cierto? ¿Qué más dijimos? ¿Cómo es la rapidez? Constante. Constante. Se llama rapidez tangencial. Existe la tangencial, ¿cierto? Que tiene igual módulo, pero distinta dirección. Y como tiene distinta dirección, aparece algo que se llama la aceleración centrípeta. ¿Sí? Pero, ese es el punto de vista, si queremos hacerlo respecto del lineal, del arco lineal, ¿cierto? De todas formas, aparece algo que se llama la rapidez angular. Si queremos calcular la rapidez angular es una relación que se hace, o es una relación que indica el ángulo que el radio de giro barre
por cada unidad de tiempo. O sea, acá tengo el movimiento circunferencial, ¿cierto? Acá está el cuerpo moviéndose, qué sé yo, hasta acá, ¿sí? Y recorre un ángulo. Este es un radio, ¿cierto? Este es el centro. Y entonces, rapidez angular, así se ve acá abajo, pero ese no es una V, es omega, ¿eh? La letra omega. Entonces, la rapidez angular, omega, ahí arribita, si es que no se ve, al moverse, un cuerpo recorre un tiempo. Recorre un tiempo, ¿sí? Así que la rapidez angular indica el ángulo que el radio de giro, el radio de giro barre por unidad de tiempo. ¿Vale? Y ese se mide en pi radianes. Por ejemplo, puedo tener una rapidez angular de 2 pi radianes por segundo. Es una rapidez. Y bueno, si hay rapidez angular, entonces tendrá que haber velocidad angular. Y la velocidad angular es lo mismo, pero es un vector. Y lo mismo que lo anterior, la rapidez angular es el módulo de la velocidad angular. Indica qué tan rápido gira el cuerpo y en qué dirección lo hace. Esto. Qué tan rápido gira y en qué dirección lo hace. Pero el módulo de la rapidez, el módulo de la velocidad angular es la rapidez angular. Pero siempre vamos a trabajar con las expresiones escalares, ¿vale? Bien, creo que ya, sí, ya nos pasamos. Ya, jóvenes, lo dejamos hasta ahí. Les voy a dejar las guías del movimiento vertical, del movimiento parabólico y del movimiento circular uniforme para que vayan haciendo algunos ejercicios. Y ya vamos a ir destacando algunos para que los vamos anotando como tareas, ¿vale? Así que estén muy bien y nos vemos la próxima semana y vamos, bueno, voy a analizar el tema de la prueba. Así que les dejo, bueno, un saludo también. Hoy día, 16 de octubre, es el Día del Profesor. Ustedes que van a ser futuros profesores y profesoras. Así que un feliz día. Recuerden que el 16 de octubre es la creación, me parece que, del colegio profesor. Así que por eso se celebra más o menos en esta fecha. Así que lo pasen muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Feliz día Chao, para usted. chao. Gracias. Gracias. Chao, Chao, profe, feliz día igualmente. chao. Chao.